Entonces vamos a aprender para también ponerlo en práctica. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, entonces ¿a quién nos parecemos? A Dios, ¿verdad? Pastor Ubaldo, ¿usted a quién se parece en su familia? ¿A tu papá? ¿Se parece a su papá? ¿Sí o no? ¿Los hijos a quién se parecen? El problema sería cuando se parece al lechero, al panadero, a algún vecino por ahí, a un antiguo novio, ese sería el problema, ¿no? Que se parezca a ellos. Generalmente nosotros nos parecemos a nuestro Padre y nosotros reflejamos el carácter de Dios también. Ahora, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la personalidad de un ser. Y ahora vamos a hablar de las cualidades de nuestro Dios y vamos a irnos a un libro, Segunda de Samuel. Vamos a estudiar esta historia, porque esta historia refleja mucho, y es la historia de David. Y vamos a hacer unas pequeñas comparaciones entre David y nosotros. Segunda de Samuel 4:3. Segunda de Samuel 4:4, porque esa es la que nos interesa. Y dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, y tenía 5 años de edad cuando llegó a Xeret la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó peor, ¿no? Quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Cuando David toma el trono, y antes que tomar el trono, el rey Saúl quería eliminarlo, quería matarlo. Y en cierta ocasión, David tuvo al rey Saúl echado, durmiendo, y él tuvo la oportunidad de eliminarlo. Pero él no lo hizo, porque él decía, él es el ungido, él es el rey. Estuvimos hablando la semana pasada lo que Dios nos ha enseñado a través de la palabra. Dice que todos los gobernantes, Dios los ha puesto para que nos gobierne. ¿Qué debemos hacer con los gobernantes? Orar por ellos y ser leales. Sin embargo, a veces actuamos de otra manera. ¿Qué hacemos con los gobiernos? Ese es un ratero, incluso agarran una rata y le ponen la cara de algún expresidente, ¿no? Y todavía lo decimos y estamos hablando. Sin embargo, Dios nos enseña a ser leales. Y David nos enseña también, porque él pudo eliminar, pero él dijo no. Porque todavía él es mi rey. Y de mi mano yo no lo voy a matar. Pero sabemos que David hizo un pacto con Jonatán. ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl. Y ellos dicen que se amaban. La Biblia dice que se amaban en el buen sentido de la palabra. No me cambien Se amaban como hermanos y ellos hicieron un pacto. Pero llegó el día en que él tenía que tomar el trono y entonces eliminaron a Saúl y a su hijo el mismo día, Jonatán. Porque era una costumbre, obviamente, matar a todos los de la dinastía, para que así no hubiera un golpe de Estado. Ahora, recuerden que ellos querían rey, y era la primera vez que ellos tenían un rey. Entonces, ¿de dónde venían estas costumbres? Que también la hacían los otros reinos. Pero dice que Jonatán tenía un hijo, y este niño había nacido lisiado. Obviamente tampoco estaba capacitado para ocupar un puesto en el reinado, ya estaba descalificado. Encima, cuando se enteraron la noticia en el palacio, todavía había alguien más ahí en la casa, lo decapitaron y le llevaron la cabeza al rey David, mas el niño pudo escapar y se fue a un lugar muy hostil, donde ahí estaban los que debían, los que tenían pleitos, los que tenían problemas, y aquí se desarrolla la vida de este niño. En 2 de Samuel 9:6
Dice que un día, segunda de Samuel 9:6, y dice así: y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Dice que un día David estaba preguntando, decía: ¿y no habrá quedado alguien de la familia de Jonathan para poderlo cuidar? Y por ahí un siervo, yo me imagino una escena así, ¿no? Sale el siervo y dice: sí, tiene un hijo, pero ese hijo está lisiado. Y David manda a traer a este hijo de Jonathan. Y en el 2 Samuel 9:7 le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Por amor de Jonathan tu padre, te devolveré todas las tierras de Saúl. Saúl era su abuelo. Y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Miren, y esto es algo que nos enseña mucho, hermanos. David hace traer a este hijo de Jonathan y le dice: te voy a devolver todas las tierras de tu abuelo. Yo pregunto, aquellos que tienen posesiones, de repente una casa, lo que fuera, si ustedes no estarían y aparece un hijo por ahí que dice ser hijo, ¿cómo creen que reaccionarían sus hijos? Y viene yo también soy hijo, quiero mi herencia. ¿Cómo creen que actuarían las personas? Yo a ti no te conozco. Y anda, corre, pídela por la vía judicial. Y tienen que hacer todo un juicio, porque ¿merece la herencia o no merece? Si sale un hijo. Obviamente que sí. Y David lo hizo. Le dijo: te voy a dar. Y no solamente eso, te vas a sentar en mi mesa. Y se sentó en su mesa con todos sus hijos. Ahora, él estaba lisiado, pero cuando estaba sentado en la mesa nadie se daba cuenta. Acuérdense que Saúl era un hombre muy bien parecido, guapo. Una vez escuché que dijeron que más o menos medía de 2 metros a 2 metros 10, porque la escritura dice que entre toda la gente israelita sobresalía una cabeza y era muy alto y guapo. Pues imagínense cómo debía ser Jonathan y cómo sería su nieto. ¿A quiénes nos parecemos? A nuestros padres. Y él le dice lo siguiente: ¿cómo se considera él? ¿Qué dice él? Primero le dice: yo soy tu siervo. Y después le dice: yo no merezco esto. ¿Por qué te fijas de un perro como yo? Y muchas veces tenemos esa forma de dirigirnos a Dios, porque pensamos que no somos dignos de su mesa. Porque a pesar que nacemos de nuevo, que somos nueva criatura, todo lo viejo ha pasado. Yo soy hecho nuevo. Pero sin embargo tú vienes y pasa una semana y dale otra vez con lo que te trae hacia el mundo, si tienes alguna debilidad. Y hermanos, les voy a contar esto como anécdota. Hace muchos años, una vez estuvimos en una reunión de pastores y en ese tiempo había la emoción de los dones, ¿no? Y muchos querían ser maestros, otros querían ser evangelistas, otros querían ser pastores con evangelistas, unas mezclas ahí medias raras. Entonces yo simplemente me senté, estaba en esa etapa que todo cristiano pasa, que se sienta ahí, escucha, ¿no? Entonces yo estaba escuchándolos, todo bien, todo. Y ya a la hora de irnos, me dicen: pero tú no has hablado nada, ¿qué piensas de todo esto? Y dije: no me hagan hablar, por favor, no me hagan hablar. Pero ahí vi unos ojos que me miraron y me dijeron: no, ese era el pastor Manuel, ¿qué dices? Algo tenía que decir. Y yo estaba dentro de mí: no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero a las finales, ¡pum!, salió. Y yo estaba con los pastores y les decía: miren, hermanos preciosos, yo sé que
En Efesios Jesús dice, yo doy los dones a quien quiero. Y muchos tenemos los dones. Pero los dones, ¿a qué te llevan? A trabajar, a servir. Y no somos llamados a ser faraones para que nos sirvan. Y sentí un vacío en la reunión, así. Literalmente lo sentí. Y luego, y el ministerio es trabajo. Y tenemos que ser luz del mundo, no apagón. Porque a veces los cristianos somos apagones por nuestra misma conducta. Porque hay cosas, nuestras debilidades todavía no las hemos puesto, se las hemos dado a Cristo. Y entonces caemos en la debilidad. ¿Y dónde conocemos esto? En la forma de orar, en la oración. Cuando eso que te presiona, otra vez lo vuelves a hacer. Entonces viene el Señor, te pido perdón por lo que he hecho, yo sé que voy a mejorar, necesito que tú me ayudes, y tú sales caminando a la calle, feliz tú caminas. Pasa una semana, otra vez. Entonces tu oración cambia y dice, Señor, te prometo que voy a hacer esto, y comienzas a transar con Dios. Y esa es la última oración que tienes con Dios, porque dejas de orar cuando no puedes con algo. Si ustedes han dejado de orar, analícense, ¿por qué dejaron de orar? ¿Qué pasó en sus vidas? Y yo sé que acá todos son nuevas criaturas, ¿verdad? ¿Amén? ¿O todavía están en duda? Bueno, tan nueva no soy, ¿no? Pero somos nuevas criaturas. Entonces deberíamos tener el carácter de Dios, ¿sí? Deberíamos caminar como Él. La pregunta es, ¿caminamos como Él? Falta, pero vamos al camino, ¿verdad? Pues debemos nosotros reflejar ese carácter. Miren, David, si analizamos la vida de David, y qué bueno, hermanos, que ustedes no me conocen a profundidad. Porque si ustedes me conocieran a profundidad, ustedes sabrían qué realmente me duele o me molesta. Y de repente eso puede ser una debilidad para muchos, hacerte caer. Qué bueno que ustedes no saben mis pecados, hermanos. Pero sin embargo sí sabemos los pecados de David. ¿Por qué? Porque están escritos. David se enamoró de una mujer. Dice que estaba paseando en el patio todo, y miró una pues que se estaba bañando ahí desnuda. Dijo, esta tiene que ser mía. Y la conquista y sale embarazada. Entonces él tuvo una idea genial y dice que esté con su marido, lo voy a traer de la guerra para que estén, y entonces aquí en Perú, ¿cómo se llama esto? Le vamos a hacerle creer que es su hijo, ¿no? O sea, esto es liebre por gato, gato por liebre, una cosa así. Gato por liebre, no le vamos a dar gato por liebre. Y lo traen al soldado. Ya adivinen qué. El soldado muy leal a su rey. Y le dice, yo estoy en guerra. Yo no puedo tener relaciones porque yo tengo que servirte a ti, mi rey, y tengo que estar con todas mis fuerzas. Y ahora le falló el plan al rey David y se pone a pensar, y entonces dice, ya, a ver, ¿dónde está mi ejército? Y planea un asesinato con su propio ejército. Y lo manda frente. Y así de esa manera muere este varón. Y él ya se quedó viuda, entonces ¿qué? Más fácil yo me la recojo, ¿no? Hermanos, ¿cómo podemos saber este pecado de David? Porque está escrito. Qué bueno, hermanos, que nuestra vida no está escrita en ningún sitio. Pero sí tenemos la vida de David escrita en un libro. Y Dios lo llama ese hombre que tiene, conforme al corazón de Dios. Todavía Dios dice, el Padre mismo dice, el corazón de David tiene mi corazón. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser ese corazón? Entonces Dios es un asesino, Dios planea esto, le gustan las mujeres, ¿así es Dios? Pero esa es su vida pasada. ¿Nosotros también venimos así a Cristo o no? ¿Con nuestras cosas o no? Con nuestras debilidades venimos y pensamos que no somos dignos de sentarnos en una mesa. Y es más, cuando se sentaba este jovencito,
En la mesa parecía un hijo más de David, porque tenía toda la presencia de un rey. Él venía de una familia de rey. Y ahí se confundía con los hijos de David. Y David le dio las tierras de su abuelo. Nunca antes había ocurrido esto. ¿Ustedes se pueden imaginar toda la crítica que David tuvo en ese tiempo? Le van a serruchar, le van a hacer esto, le van a hacer el otro. Pero ¿qué es lo que yo veo en esta historia? La gracia de Dios y la figura de Cristo. Este jovencito le respondió: he aquí tu siervo. Y David le dijo: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan. Con Jonathan hicieron un pacto, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo no valgo nada. Y muchos de nosotros podemos decir eso: yo no valgo nada. Yo me levanto en la mañana y lo único que hago es gritar, hacerle la vida imposible a mi esposo. O si soy mujer, si soy varón, yo me levanto de frente a ver, ¿cómo se llaman esas páginas para adultos? Deben tener un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Por internet, sí. ¿Cómo se dan cuenta que una persona estaba viendo pornografía por internet? Por el tutorial. Por el historial. ¿Y qué sale? ¿Cómo es el anuncio? Bueno, estoy solo y triste, ya. Bien que sabes. Entonces te levantas y tú dices, de repente, en ese estoy solo y triste, de repente han contratado una chica y antes que tú vayas a orar, antes que tú le des el beso a tu esposa, tú estás mirando ya eso. Pero estás en Cristo, eres nueva criatura. Yo no sé qué debilidad tiene cada uno, pero sí las tenemos y vamos a la perfección. Y a veces nosotros decimos, no soy digna de Dios. Señor, ¿para qué voy a orar si otra vez vuelvo a caer en el mismo sitio? Si tú no oras, analízate. Ese puede ser el problema. Cuando tu oración debe ser al revés. ¿Saben qué hacía el rey David? Pedía perdón, pedía misericordia. Reconocía que estaba haciendo malo. Dios, yo sé que esto no está bien y yo necesito que me perdones. Dice que él ayunaba y permanecía en un cuarto que él tenía especial para relacionarse con Dios y estaba días y días y días hasta que el Señor le dijera, sí, te perdono. Y entonces él salía. Hermano, eso también tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que te está hincando? Eso mismo. Quiero ser diferente. Quiero ser como tú. Quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren ser diferentes? ¿Quieren ser como Dios? Levante la mano. ¿El resto ya es como Dios? O de repente ya, no, son tantas cosas que tengo que ya, mucho trabajo para Dios, ¿no? Entonces, hermano, eso entrégaselo. Este es mi problema. Si tienes un problema de carácter, entrégaselo. En un matrimonio, y bueno, hace poquito ayer ha sido la marcha, que ha habido una marcha, sí, pues hay gente que a veces aprovecha meter estas cosas en la currícula, porque gente joven, gente que se puede casar, simplemente no se casa. Cuando ustedes deberían ser el ejemplo de la juventud y pronunciar que un matrimonio es bueno y que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Un matrimonio no es fácil, hermanos, no es fácil, pero es lo más lindo que nos puede ocurrir.
porque te das a una persona. Pero hoy en día la gente no lo hace, pues. Y entonces por eso salen las otras cosas, ¿no? Y creen que pueden ellos también tener algún tipo de igualdad, ¿no? Porque ya lo que los que tienen que hacer no lo hacen, ya pues, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Ese es el problema. Pero aquí el rey David, yo veo en esta historia la figura de Cristo con un pacto con su amigo y él siendo fiel a lo que él dice, leal a lo que él dice. Es bien difícil, hermanos, porque a veces cuando se muere alguien, de repente tus mismos hijos nomás se pelean de las cosas y pueden ser cosas sin importancia. Pero mire cómo era tan desprendido David. ¿Qué tenía David realmente? El corazón de Dios. Por eso Dios le dice, tú tienes mi corazón, porque tú haces exactamente lo que yo hago. Y le doy a la persona lo que realmente le corresponde, sin importarme las cosas. Él como rey podía decir, no, son mis cosas, ¿no? ¿Voy a perder dinero? No. Solo porque tenía un pacto con su padre. Hermanos, nosotros estamos llamados también en Cristo Jesús a sentarnos en esa mesa y estar compartiendo también con hijos y con reyes. No le tengas miedo a eso, ni vergüenza. Y aún así, si estás lisiado, si tienes algún pecado que tú te sientas inconforme, no importa, hermano, estás sentado en la mesa, nadie mira tus pies. Tú estás ahí. Porque Cristo te tapa. Y tú eres un hijo tan igual como el resto. Hemos estado hablando sobre el Evangelio del Reino, ¿verdad? Hemos dicho que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque pertenecemos al reino de los cielos. Pero hay que estar consciente que también pertenecemos a este mundo. O sea, imagínense, ustedes tienen doble nacionalidad. Son de este mundo, más el reino de los cielos. Y aquí rigen otras cosas, pero también rigen otros principios en el cielo. Y si nosotros hacemos una comparación, Dios te dice cómo debe ser acá, porque es lo mismo como va a funcionar en el cielo. Es lo mismo. Cuando Dios dice, ustedes tienen que pagar impuestos, pagar tributos, ¿debemos pagar tributos, hermanos? Y si no pagas, ¿qué ocurre? Te sale una deuda, te persigue la SUNAT. Pero Dios te dice que tú pagues lo que tengas que pagar. O sea, realmente, como funciona el reino, funciona aquí también en la tierra, hermanos. Y ya está escrito, ya está escrito. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Quién es aquel? Jesús, que va a venir a ser glorificado ¿en quién? En sus santos. Primera pregunta, ¿quiénes son santos? ¿A qué se está refiriendo esta cita bíblica? Entonces tú te vuelves un espejo. Tú eres un hijo y eres un espejo y reflejas la luz de Dios. Y sed admirado, dice. Ahora, esta palabra admirado, este verbo, no es exactamente como lo dice en el español. Traduciendo del hebreo al griego y tanta cosa, quiere decir un verbo de asombro. Entonces, lo que viene a decir es, serán asombrados por todos los que creyeron. Y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Cristo va a venir un día, hermanos. Y Él quiere reflejarse en ti. Hace muchos años, ustedes saben que yo conocí a Cristo desde la adolescencia y a mí me enseñaron así el Evangelio. Miren, si tú aceptas a Cristo Jesús,
Dios te va a librar del infierno y te vas a ir al reino de los cielos. Y es verdad, ¿verdad? Pero yo tenía que, en ese lapso, portarme bien para no salirme del reino de los cielos. Hoy en día yo te puedo decir, en Cristo Jesús, tú te sientas en esa mesa y tu salvación es inamovible. ¿Por qué? Porque la salvación no es tuya, es de Él. Él es el que vino, Él es el que murió, a Él lo sacrificaron, la salvación le pertenece a Él. Y si Él me dio la salvación a mí, entonces yo la tengo. Y es una posición. Ahora, ¿te puedes salir de esa posición? Sí, te puedes salir de esa posición cuando tú renuncias a Cristo. Cuando tú, y hay cristianos que llegan a un momento de decir, yo no quiero seguir a Cristo, para mí esto no me interesa, ahora quiero ser el brujo del lugar porque los brujos dan dinero, hermanos. Hace poco, algunos meses, un hermano me comentó, me dijo que había hecho esto porque le habían dicho que eso era así y ahora estaba arrepentido y sabe que los brujos son pura boca. Y yo por curiosidad, y hermano, ¿y cuánto pagaste tus arreglos con el brujo? 20,000 soles. Yo casi me caigo para atrás. Cuando ya me desperté del asombro, ¿cómo puedes gastar 20,000? Ahora no sé si darle gracias a este brujo, porque le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes algo muy especial. Mejor sigue yendo a tu comunidad nomás. Entonces él vino por obediencia, ¿no? Otra vez. Ahora no sé si está bien pagado, no lo sé. Pero tú puedes renunciar cuando tú decides cambiar de Dios. Pero la salvación es tuya, hermano. Porque Él te la dio. Tú no la consigues. ¿Alguien ha hecho algo por la salvación? ¿No? Porque Él te la dio. Y noticia, hermano, se la dan a todos. A todo aquel que quiera. Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice, el que afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estamos hablando del carácter de Dios. Y acá nos está demostrando algo del carácter de Dios. Nos está hablando de la santidad de Dios. Él es santo. Por lo tanto, si mi Padre es santo, ¿qué son ustedes? Si ustedes tuvieran un padre millonario, imagínense nomás que, tienen un padre que, millonario del mundo. ¿Ustedes qué serían? Millonarios por tu papá. Y eso es lo que somos nosotros en Cristo. Nos parecemos a nuestro Padre. Y acá es lo que Él dice, Él afirme vuestros corazones y os haga irreprochables. ¿Qué es irreprochable? Algo, ser un ser que nadie puede decir algo en contra tuyo. No hay por dónde agarrarlo. Tipo Daniel. Hay que hacerlo caer a Daniel, pero ¿con qué? Es un hombre más justo. No coimea, es muy amoroso, se da hacia los demás, muy respetuoso. Está en Babilonia y es respetuoso, todo el mundo lo quiere en Babilonia, que lo deja tranquilamente, que él ore a su Dios. Así de sencillo. Y no tenían por dónde agarrarlo. Y como lo odiaban, le hicieron una trampa para hacerlo caer. Pero él no tenía nada, hermanos. La pregunta, si alguien viniera, ¿ustedes están irreprochables o tienen lo que se dice rabo de paja? ¿Cómo están ustedes en su vida? ¿Cómo están sus matrimonios? ¿Cómo están las relaciones con sus padres? ¿Cómo está la relación con sus hijos? ¿Están siendo irreprochables
o hay reproche ahí? Ustedes contesten. No quiero yo la respuesta. Ustedes respóndanse. ¿Realmente somos irreprochables? ¿Realmente, hermanos? Ahora, ¿cómo debe ser un cristiano? Miren, en esta vida tú puedes vivir de tres maneras y tú puedes escoger cualquiera. Romanos 14, 17. Vámonos a Romanos 14, 17. Acá dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿El reino de Dios qué? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, libérate de las distracciones. ¿Qué te distrae? ¿Las reuniones con tus amigos? ¿Qué te distrae? Nosotros ayer fue una noche muy espectacular para mí, porque se inició Generación 14 con jóvenes y realmente fue renumerado, por decirlo así, por el trabajo de los jóvenes. Yo he visto todas estas semanas cómo han estado trabajando, cómo han venido, hasta qué hora se han quedado, aunque he visto que me han puesto estrellitas aquí en la pared que siguen pegadas, ¿no? Pero yo he visto el trabajo quedándose tan tarde, saliendo del trabajo, viniendo, estaban corriendo. Y cuando yo estaba arriba, lo único que yo pensé decir: Señor, todo trabajo tiene una remuneración. Y para nosotros es la gente. Que jóvenes nuevos conozcan a Cristo. Que dejen de ir a lugares donde no deben, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanitos, si un día, no sé, va a Frecuencia Latina o de repente nuestros camarógrafos están haciendo una entrevista en unos lugares y me encuentran en una discoteca? Y yo estoy ahí bailando estupendamente. ¿Ustedes se han imaginado verme en una discoteca? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo soy yo? ¿Qué nomás las discotecas? ¿Ustedes se imaginan que algún día yo puedo estar, oye, mierda, yo voy a predicar a la comunidad? ¿Ustedes se imaginan alguna vez? ¿Por qué no? Si soy un ser humano. Tengo el mismo estómago que ustedes, un poquito más, no, todavía entra más. Pero ¿qué pasaría si ustedes pudieran ver eso? En una filmación, no sé, así un paparazzi que está persiguiendo a los pastores para hacerlos caer y pucutum, ya. ¿Qué impresión se llevarían ustedes? De cualquier persona lo esperaba, hasta del pastor Ubaldo lo pueden esperar, pero no de la pastora. De ella no, dicen, ¿no? No puede ser. Hay lugares, hermanos, que no son para ustedes. Hay amistades que no son para ustedes. Ustedes no pueden, mire, qué bonita esta mesa. ¿Qué hay en esta mesa? Hay vino, hermanos, imagínense. Pero así no es el vino. O les doy una botella a cada uno. Encima me saldría muy cara la Santa Cena si les doy una botella por persona, ¿no? Pero estaría bien que yo les dé una botella. Ya seríamos la iglesia de Corintios, ¿no? Salud. Sí, la Santa Cena. Reunámonos. Estarían felices, hermano. Pero ese no es nuestro deber. Nosotros, sobre todo jóvenes, hay lugares que no son para ustedes. ¿Y saben por qué? Porque aún tú siendo como eres, si tú sigues una relación así, entonces muéstrales a Cristo Jesús. Pero si ellos no aceptan a Cristo y te van a jalar a su mundo, córtale. Porque lo único que van a hacer es atrasar tu vida. Nada más. Entonces, hay lugares, hermanos. Uno tiene que, realmente es un trabajo de cada persona, ser irreprensible.
Que nadie tenga que decirte algo. ¿Ustedes se imaginan que yo voy al mercado y me peleo con mis caseras? Puede ser, ¿no? Como que me gusta regatear un poco. ¿Ustedes se imaginan que estoy manejando y estoy hablando malas palabras con el conductor? No sea, todavía no estoy manejando en la calle. Pero no, a veces cuando la gente dice, es un cristiano. Entonces, ¿qué quiere ver la gente en un cristiano? A Cristo. ¿Y cómo es Cristo? ¿Qué imagen tú tienes de Cristo y del Padre? Tú tienes que ser un espejo y un reflejo de ellos. Y estamos hablando de una cualidad, de una característica del carácter de Dios. Él es santo. Él es santo. Jesús, según la historia, dice que estuvo en una boda. Y las bodas sí se festejan bien, hermanos. ¿A cuánto les gusta festejar las bodas? Amén. Qué alegría, ¿verdad? ¿Ustedes han visto que Jesús estaba compartiendo en otro lado, en alguna fiesta? Han estado, ¿cómo se llama eso? Cuando cantan y están las canciones, karaoke. ¿Ustedes lo han visto a Jesús ahí cantando? Ah, sí, yo conozco. Esta va a estar en el 2015 de Jesús Adrián Romero, yo sé. Y se ponía a cantar Jesús. No, bueno, tampoco existía, ¿no? Pero las formas de diversión que tenían en ese tiempo, Jesús tampoco estaba ahí participando, porque Él sabía. Cada uno de nosotros, hermanos, no debemos tener nada que nadie te diga que te ponga el dedo, porque somos el reflejo de Dios en esta tierra. Por eso, mucho cuidado, jóvenes, a dónde van, con quiénes hablan. Mujeres casadas, varones casados, no te puedes dar el lujo, si eres mujer, de decir, es mi amigo, yo no hago nada malo, solo quiero ir a tomar un café. Porque alguien te va a ver. Y lo primero que va a hacer es mirar tu mesa. ¿Hay una Biblia? Porque si no hay Biblia, entonces no está evangelizando. Cuando tú ya aceptas un compromiso, cuando tú dices, me voy a casar, ni siquiera casar, voy a tener una enamorada, empieza a respetarla ya. Olvídate de tus amiguitos, de tus amiguitas, ya tienes que respetar a la persona. Porque eso se llama lealtad. Tienes que reflejar el carácter de Dios en ti. Mujeres, ¿a ustedes les gustan que sus esposos vayan a divertirse un ratito con las ex o con las mejores amigas de su infancia? ¿A qué mujer le gusta? Estoy preguntando a todos. A ver, ¿qué mujer le gusta? Levante la mano. Que su esposo sí salga, se divierte, se relaje. Varones. Simplemente que su esposa le gusta usar bikini en la playa, nada más. ¿Les gusta que su esposa se luzca por la playa, desde la primera a la cuarta playa, en bikini? ¿Les gusta? Bueno, más o menos, dice, de repente me puedo ganar yo, ¿no? Cásate, hermano, cásate y es tuya. Y sabes que tu esposa es espectacular o tu novia es espectacular. Que todos van a estar molestándola o chiflándola. Obviamente no, pues. Y después pelean, y después tienen problemas, porque no están actuando de la forma correcta o del carácter de Dios. Hay algo que hemos hablado sobre la lealtad. ¿Qué es la lealtad? Justamente eso. De repente no te llevas bien con tu esposo, pero ya estás casada o casado. Piña. No pienses en una segunda oportunidad. No es para ti. Si es que amas a Cristo Jesús. Y haz de esa pareja la persona que Dios tiene para ti. No pienses que de repente con la persona que te casaste no era, porque esa es la mentira del diablo, para que tú rompas esa unión. Haz de esa persona que
sea lo tuyo. Ora por esa persona. Bueno, y hemos dicho que hay 3 formas en las que nosotros podemos caminar en este mundo, ¿no? Hemos leído Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahí está, el reino de Dios. ¿Tú crees que cuando tú vayas al reino de los cielos te van a poner ahí tu chicharrón, tu rocoto relleno, tu adobo, tu vino, tu whisky, tus preparados, tus piñas coladas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tragos más hay? Piñas coladas, ¿qué más? Machu Picchu, hay un trago así. ¿Qué más? Pisco sour, ¿qué más? Bueno, una variedad de... ¿Tú crees que en el reino de los cielos vas a encontrar eso? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Justicia. Pero no la justicia que tú te imaginas, sino esa justicia, así como la del rey David, que habiendo hecho un pacto con su amigo, le devolvió los terrenos de su abuelo y lo sentó en su mesa y lo hizo hijo suyo. Para muchos eso no es justicia. Justicia es, y si es lisiado, que lo deje afuera. Ese es el terreno de repente de Salomón. Pobre su hijo, se va a quedar pobre porque le está entregando el terreno. ¿No? Tenemos paz y tenemos gozo en el Espíritu Santo. Muy bien, solamente vamos a tocar una manera de vivir. Puedes vivir a la manera religiosa, si estás en Cristo Jesús. ¿Quiénes eran conocidos los religiosos cuando Jesús estaba aquí en la tierra? Los fariseos. Y ellos tenían ciertas cualidades. Por ejemplo, una de ellas era no juntarse con pecadores. Por eso cuando vieron que Jesús se sentaba a conversar, y ni siquiera a conversar, se sentaba a comer con pecadores. Y los que cobraban los impuestos. Y entonces los fariseos decían, ¿cómo es posible que Jesús se siente en esa mesa? Nosotros, hermanos, si nosotros tenemos contacto con gente que no es cristiana, ¿para qué es? ¿Para ayudarles? ¿Para mostrarles el gozo? ¿Para mostrarles la paz? No para copiar de ellos, más bien que ellos conozcan a Cristo. Ser la luz del mundo. No vivir en una burbuja. Hay muchos en iglesias, sobre todo en iglesias, que ya no se quieren mezclar ni entre ustedes. Ay, no, pero ¿por qué no? Ya es un pecador, tiene doble vida. Acá viene, está aleluya, 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 y allá no me junto con él. Esa es una forma religiosa y puedes optar esa manera de vivir. Si estamos dentro de una iglesia, ¿cuál sería entonces la forma correcta? Si tú ves que un hermano se está desviando, ¿cuál es tu labor? Hablar con él, exhortarlo. Si yo veo a alguien que está haciendo algo malo y está a punto de golpearse y va a llorar por su vida y va a llorar por la circunstancia, mi deber es, y si le duele, le dolerá, pues lo jalaré de la oreja, de los cabellos, no sé, pero no vas a llorar, vas a sufrir. Esa es nuestra misión. Ayer vi un montón de jóvenes nuevos. Ellos estaban así expectantes, viendo, ¿no? Pues oye, y los chicos muy bien, normales, porque no son anormales ninguno de los que sirven. Pero había gozo. Tienen esa risa particular, que los otros entran rápidamente en confianza. Pero eso fue ayer. El futuro es mejor. Van a venir más gente. Y hay que cuidar a cada joven, a cada persona. Ahora viene el trabajo verdadero. Ustedes lo traen y después hay que empezar a cuidar a cada uno. Pero si tú vas a ser un religioso, entonces no te vas a juntar con pecadores, ¿verdad?
Yo le pregunto una cosa, hermanos. ¿En su familia hay pecadores? ¿O todos son santos que reflejan el carácter de Dios? ¿Hay pecadores o no? Ya. Y si son pecadores, ¿ustedes ya no se juntan con ellos? No, pues, no, hermanos. Linaje nunca ha cultivado religiosos. Nosotros estamos capacitados para hablar con cualquier tipo de persona, pero para traerlo a Cristo. Y una noticia, hermanos, Cristo murió por todos, también por los pecadores. No es exclusivo de nosotros. Hay gente que dice, no, no me junto con él porque tiene un genio, es un chinchoso, es un chinche. ¿Y cuál es tu problema? Tú reflejas la santidad de Dios. ¿Qué pasaría si en una reunión viene una hermanita? Viene por primera vez y según a ella, como le enseñaron todo, viene con una, ¿qué se llama? No, que se pone un velo. Y viene con un velo. Y yo me imagino unas caras ahí, la ley, dirían, ¿no? ¿Qué pasaría si viene una persona así? Le dirían, hermana, ven, siéntate, ¿necesitas algo? O simplemente la mirarían como bicho raro. ¿De dónde habrá venido? ¿De qué parroquia? Eso es tener una actitud religiosa. Hermanos, estamos llamados hasta evangelizar a musulmanes. Eso sí es difícil. Y yo estoy pensando muy seriamente porque este año sí voy a ir para el otro lado del mundo y de repente dame una escapadita por Siria, hacer contacto con iglesias y cuando acá vienen que sí, que se pelean, que esto, ya, de misioneros allá, para que vean lo difícil que es allá. Tú no puedes hablar de Cristo ampliamente, te matan. Y los que van, la saben hacer. Y los que van, saben qué decir. Y están sobreviviendo y se están levantando iglesias cristianas ahí. La gente está buscando a Cristo. Musulmanes están entregando su vida a Cristo. ¡Qué emoción, hermanos! No son los terroristas esos, como he escuchado, ¿no? Unos adjetivos muy feos para ellos. Ellos también, y Cristo murió por ellos también. Merecen a Cristo en su corazón. Entonces tú puedes optar una forma religiosa también de vivir. No te juntas con el pecador, no te juntas con el que toma. Hermanos, a mí me costó mucho relacionarme con gente que tomara. Porque sí, yo venía de un contexto un poquito religioso, o de repente hasta de ley podría ser, ¿no? Por la educación que tuve. Y decía, no, yo no me junto. Y cuando un chico quería acercarse, lo primero que le preguntaba, ¿tomas? Un poquito, no, next, ya, contigo no es. Tenía que buscar a alguien que sea como yo. Bueno, ya alguien me mintió por ahí, pues, y era poquito, ¿no? Pero creí en la mentira. Pero yo lo ayudé. Y por años, él decía, Dios es tan maravilloso que uno puede vivir sin esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ayudé? Gritándole esto, no. Simplemente yo no lo hago. Haz lo que quieras tú. Y eso no podía entenderlo él. Se metió más en las Escrituras, conoció más a Cristo, lo entendió mejor y se dio cuenta que sí se puede. Tenemos que ser luz, hermanos. No podemos cegarnos. La gente siempre va a tener la gente algo en lo que cae, algo que lo jala. Pero Dios te ama igual. Dios ha venido por ti. ¿Qué tienes que hacerlo? Entrégaselo. Tu voluntad. Tú no eres un títere, no eres un monigote. Tú eres un ser que tienes voluntad y puedes decir no. Dile no.
Alguien que haya tenido problema con drogas y conoce a Cristo Jesús debería ser nueva criatura, ¿verdad? Nunca más volver a fumar marihuana. Y puede haber eso en su espíritu. Y puede tener esa voluntad de nunca, pero no cambió los amigos. Siguen los mismos amigos buscándolos. Por eso es tan importante, hermanos, que también sepan escoger con quienes se relacionan, con quienes trabajan. No todos van a ser tus amigos. No todos les vas a hacer caso. Tú tienes que reflejar la santidad de nuestro Padre. Y no es difícil, hermanos, no es difícil. Porque ¿acaso es tu santidad? Si yo les pongo, ¿qué miran ustedes acá si fuera un espejo? Ustedes, su imagen. Eso es todo. No necesito forzarme a ser santa. Ya soy santa por mi Padre y por Cristo Jesús. Solo tengo que dejar que Él se refleje en mí y que los demás miren a Cristo. Tú no tienes que hacer nada. Y alguna debilidad que tú tengas solo tienes que dársela a Cristo. Habla con tu boca. ¿Saben por qué mucha gente no quiere mencionar sus debilidades? Por el orgullo. Somos orgullosos. Rompe con eso. Si tienes un problema de matrimonio con tu esposa, mírala la cara a cara y enfrenta el problema. Y si eso se te va a traer una separación, que te vas a divorciar, divórciate pues de una vez. Pero habla cara a cara. Y dile, este es mi problema, yo soy así, 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 así. Le pido perdón a Dios primero y te pido perdón a ti, esposa o esposo, el que fuera. Rompe con eso. Es lo que hizo el rey David. El rey David era el autor de un asesinato, hermanos. Él mató a alguien. Fue la idea. Sin embargo, Dios le dice que el rey David tiene mi corazón. Tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Como que no se ajusta, ¿verdad? Pero David es más parecido a nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Una persona religiosa tiene una cualidad, hermanos. Es hipócrita. Y estamos tocando la primera forma de caminar. Hay 3 formas de caminar en esta vida. Y estamos tocando la primera. Puede ser un religioso. ¿Quién es un hipócrita? El que conoce la palabra, el que sabe, te explica, te dice, pero él no hace nada. Actúa de otra manera. Te dice, ¿sabes qué, hermano? Robar no es de Dios. Pero él, sin embargo, tiene un puesto en el mercado y le roba el peso a todos los clientes que va. Aunque sea 100 gramitos, pues ya le está robando. Entonces, habla de robo, pero él roba. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Es un hipócrita. Y generalmente la gente cuando es religiosa tiene esto. De hablar mucho, de conocer mucho la palabra de Dios y hacer poco. Y vamos a seguir la próxima semana, vamos a terminar la primera parte, vamos a terminar la otra forma de seguir caminando en el carácter de nuestro Dios. Y la tercera, hay 3 formas que uno puede optar en esta vida en caminar. Es más, ustedes pueden identificar a las personas en 3 clases. ¿Es religioso? ¿Ta? ¿O ta? Y vamos a seguir esto el próximo domingo. Amén. ¿Cuántos pueden decir, gracias Señor, porque yo esta semana te voy a entregar mis debilidades? Te voy a entregar todo eso que me ata, Señor, a no ser un reflejo tuyo, Padre. Estamos llamados a tener tu carácter, a ser espejos en esta vida, reflejar tu amor, reflejar tu justicia, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Señor, porque tú nos llamaste santos. No porque fuéramos santos, sino porque tú eres santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día, por esta reunión. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que nosotros tenemos una visión, una misión en esta tierra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén.